Está muteado, profe. Ok, ahora sí Hola, estoy. profe. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas. ¿Cómo les fue con el trabajo práctico 2? ¿Lo lograron terminar? ¿Les quedó algún ejercicio por resolver? Sí, pude terminar yo. ¿Lo terminaste? Bien, buenísimo. ¿Completaron todo el trabajo práctico 2? ¿A alguien le quedó alguna duda, algún ejercicio que quieren que veamos antes de que empecemos la clase del día de hoy? Dale, buenísimo, Ariel. Si podés verlo el finde, todo bien. Bueno, si no les quedó ninguna duda, arranquemos. Lo primero que les quería comentar es que recuerden que el día viernes van a tener una clase especial a cargo del profesor Cristian Ballesteros. Él va a hacer un repaso por lo que fue el módulo 1 y 2, previo al examen parcial que es el día 6 de mayo. Así que bueno, recuerden que el viernes ahí les comparto el link de esa clase para que se conecten a la clase por Zoom o por YouTube, que también la van a transmitir en vivo y va a quedar grabada también en el canal de YouTube de Mil Programadores, por si alguno no puede asistir. A favor de ustedes, esta clase le va a compensar 2 asistencias, si es que alguno tiene asistencias negativas. Y si no, a futuras veces que ustedes puedan faltar, van a tener 2 asistencias a favor. Y bueno, el profe va a hablar del módulo 1 y 2, previo al examen del 6, como les decía. Silvana. Sí, ¿sí podía explicar cómo iba a ser el examen, profe? ¿Solo teoría o...? No, el examen no va a ser solo teoría, va a ser un poco de teoría y un poco de práctica. Son preguntas múltiples choice, ¿sí? Es decir, preguntas de elecciones múltiples o verdadero o falso, cualquiera de las dos. Alguien había compartido con ustedes que se va a aprobar con el 50%, van a ser 10 preguntas, con que respondan 5 bien van a estar aprobados. Estas preguntas pueden ser de teoría, algo relacionado con lo que vamos viendo en la diapositiva en cada clase de la teoría, o también puede ser código y que ustedes digan qué es lo que resuelve o qué es lo que arroja como resultado un bloque de código, por ejemplo. Solo módulo 1, ¿no es cierto? Módulo 1 y 2, por eso es que Ah, se va a dar esta clase especial el día viernes a las 19:30, todos los que puedan asistir, estaría buenísimo que lo hagan, porque es bastante interesante, el profe explica bastante bien, y ahí se terminan de sacar todas las dudas que tengan. Bien, esto va a ser el día 6 de mayo, es decir, de este viernes al que viene. Van a poder hacer el examen desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerden de no hacerlo a las 10 de la noche ni a las 10:30, porque tienen solamente una hora para terminarlo, y si ingresan a las 10:30 no van a tener tiempo. Después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podrían saber que la nota la van a tener apenas finalicen el examen. Les va a salir cuál fue la nota que obtuvieron, y que van a tener 3 intentos durante todo el día. Es decir, si intentan una vez, desaprueban, pueden intentar de nuevo, y si desaprueban pueden intentar de nuevo, y si aprueban, buenísimo. ¿Qué más necesitarían saber? Que van a contar con 2 horas para hacer este cuestionario, y creo que nada más, con eso ya estaría todo hecho y dicho. Y si se desaprueba, qué incógnita. Si se desaprueba, seguramente va a haber un recuperatorio, tranquilo. Seguramente va a haber una instancia de recuperación, pero por ahora eso no está pactado. Seguramente van a aprobar todos, no va a ser tan difícil, aparte van a aprobar con 50%. Así que tienen 2 semanitas para estudiar. La primera consulta, ahora que se agregaron más alumnos, no sé si quieren que reveamos algún ejercicio del TP2, ya nos queda ver solo del módulo de programación objeto, nos queda ver solo lo que sería herencia y polimorfismo y el uso de objetos dentro de objetos. No es muy largo, por eso es que le he consultado si a alguno le quedó alguna duda al TP2, así lo reveemos ahora que ya están todos. El ejercicio 4, Caro, a ver, veamos de qué se trata. El 4
A ver. Lo tengo por aquí. El 4 no lo habíamos visto, ¿no? En la anterior clase, ¿verdad? Se me hace que ya lo habíamos hecho. Pero si no lo vimos, lo vemos ahora. ¿Alguien recuerda? De todas maneras, lo No, vamos. profe, el 4 no lo vimos, vimos el 5, vimos el 6, pero sobre ¿Vimos el todo 5? sí, vimos el de cuentas. Pasó el código y todo. ¿Y cuál es el 4 que te referís? Porque yo veo el 4 y es de productos. ¿Es ese o es otro el que te referís? El 4 es la clase que se llama contador. Ah, vos estás hablando del trabajo práctico 1, me parece. ¿O no? Ah, sí, lo que pasa es que acá arriba dice trabajo práctico número 2. Bien. Entonces estamos bastante atrasados. No, Sí. ese es el único que tengo en realidad la duda cuando habla de que em, eh, tiene que tener un inicializador, pero si no lo veo en la clase de consulta no hay problema. No, ahora lo vemos si querés. Pero bueno, mi idea era ver algún ejercicio del TP2, que tenía ejercicios bastante largos y complicados. Pero si estás con duda en ese, ahora lo vemos. Déjame que busque el trabajo práctico 1. Que el trabajo práctico 1. A ver, lo busquemos en esta compu. ¿Cómo se ven para el examen? ¿Ya se sienten preparados o creen que les falta un poco? Mucho. Acá está el 4. Bueno, Caro nos pedía que veamos el ejercicio 4. Este ejercicio 4 es del trabajo práctico 1, que era crear una clase llamada contador. Algo que tenía que recomendarles, chicos, es que el uso de las cámaras encendidas y que no se comparta el link de la asistencia es algo que nos recomendaron en la semana. Así que bueno, las cámaras, como el primer requisito, ¿se acuerdan? Cuando empezamos la clase les habíamos solicitado que tengan las cámaras encendidas como prueba de que realmente están en la clase y que no dejaron la computadora encendida y se fueron a algún lado. Así que bueno, tenganlo en cuenta. Lo que pasa es que la calidad de internet por ahí se pone Sí, re mejor a veces. pesado con todas las cámaras. Exactamente. Bueno, buenísimos. Ahí arrancamos entonces. Vamos a ver el ejercicio que nos decía la compañera. Caro nos pedía que veamos un poco el ejercicio número 4 del trabajo práctico 1. Dice el trabajo práctico número 1 del módulo 2. Bien. Este ejercicio nos pide que creemos una clase que se va a llamar contador, que contenga un único atributo entero que se va a llamar cont. La clase tendrá los siguientes constructores: un constructor por defecto, uno con parámetros para inicializar el contador y un contador con un valor no negativo. Si el valor inicial que se recibe es negativo, el contador tomará el valor 0 y como valor inicial. Bueno, arranquemos desde eso. Vamos a abrir el Eclipse. Avísenme si ahí están viendo el Eclipse. Vamos a crear entonces dentro de este Java Project que yo tengo, una clase que se va a llamar contador, como nos pide el ejercicio. Es la clase contador. Bien, nos decía la consigna entonces que esta clase va a tener un único atributo que va a ser un entero que se va a llamar cont. ¿Sí? Entonces acá vamos a definir un private de tipo int que se va a llamar cont. Simplemente eso. Nos pide que también definamos dentro de esta clase un constructor por defecto, que es el constructor que ya conocemos que no recibe ningún parámetro. Recordemos, a ver, yo lo voy a comentar a esto. Métodos constructores. Voy a comentarlo para que sepan qué es lo que estamos haciendo en cada uno de los pasos. Esto va a ser la definición de atributos. De atributos.
En la definición de atributos, solo la consigna nos pide que tenga un atributo que va a ser del tipo entero y se va a llamar cont. En el método de los constructores nos pide que creemos un constructor por defecto. Recordemos que el método constructor tiene siempre el mismo nombre de la clase, entonces va a ser un public contador. No recibe ningún parámetro y el constructor por defecto, recuerdan que no hace absolutamente nada, solo crea una instancia del objeto, de la clase, ¿sí? Crea un objeto con los valores nulos, que en este caso al ser un entero va a ser igual a 0. Después nos pide que creemos un constructor con los parámetros para inicializar el contador y que tiene que ser un valor no negativo. Si el valor que recibe es negativo, lo inicializa en 0. Bien, vamos a crear entonces otro constructor. Cualquier cosa, si no entienden lo que vamos haciendo, me paran o me avisan. Vamos a crear otro constructor, se va a llamar contador, va a recibir un número entero, lo vamos a llamar número, y nos pide aquí que este inicializador debe ser mayor que 0, este número que le vamos a asignar al atributo debe ser mayor que 0. Entonces, en este constructor lo que vamos a preguntar con un conditional if es si el número que recibimos es menor que 0, vamos a inicializar el contador, es decir, el atributo isCont, lo vamos a poner en 0. Bien, eso es lo que nos pide la consigna. Como aquí. Y si no es menor que 0, vamos a asignarle directamente el número que recibimos por parámetro a nuestro atributo cont, le vamos a asignar el número que recibimos por parámetro. Bien, eso es lo que nos pedía la consigna en la creación del constructor, el cual recibe parámetros, ¿sí? Tendríamos que ver primero si ese parámetro que pasamos no es negativo. Bien, por último nos pide crear un constructor copia. Recuerdan que este tipo de constructor es el que recibe como parámetro un objeto de la misma clase, ¿sí? Entonces definimos un nuevo constructor, tiene el mismo nombre de la clase, se va a llamar contador, y va a recibir un objeto del tipo contador, lo vamos a llamar C, y lo único que vamos a hacer es asignarle a dis.cont el contenido de lo que tiene ese contador en su cont, ¿sí? En su atributo cont. Bien. Con eso ya cumplimos la tarea hasta la creación de los atributos y del método constructor. Además también nos pide la consigna que definamos los métodos getter y setter de la clase. Bien. Vamos a definir entonces aquí métodos set, donde recordemos que estos métodos nos sirven para poder modificar el valor del atributo de la clase o para poder obtener el valor del atributo de la clase que está definido de manera privada. ¿Sí? Vamos a definir primero el método get de este atributo. Recordemos siempre que debe existir un método get y set por cada uno de los atributos que tenemos dentro de la clase. El método get nos va a retornar un valor, así que defino un public, como el valor del atributo es entero, defino un public int, y vamos a llamarlo get contador, get cont, por ejemplo. No recibe ningún parámetro y lo que va a hacer es retornar el valor que tenemos en dis.cont. Bien. Simplemente lo que va a hacer es retornarnos el valor del atributo. Luego podemos definir el método set de esta clase, en donde lo que vamos a hacer, este método set lo que va a hacer es modificar el valor del atributo, ¿bien? Al ser modificador va a ser un método del tipo void. Definimos un public void, lo vamos a llamar setCont, va a recibir por parámetro un número entero, del tipo entero,
y lo que va a hacer este método es simplemente asignarle a lo que tenemos en el cont el valor que recibe por parámetro. Hasta ahí vamos. Este ejercicio ya lo tenían completo algunos de los chicos, o no todos tenían duda en este. Bien, definimos entonces ya el atributo, los constructores y ahora los métodos get y set para esta clase. Nos pide también que definamos otros métodos que se van a llamar incrementar. Este método incrementar, vamos a agrandar un poco la pantalla si ustedes también ven lo que estoy diciendo. Este método incrementar lo que va a hacer es incrementar el contador en una unidad. ¿Sí? Vamos a definir entonces, vamos a comentarlo acá, método incrementar. Lo que va a hacer es incrementar en un valor el valor del contador, del atributo, ¿sí? Entonces, vamos a definir un método de tipo void, porque no nos va a retornar ningún valor. Public void lo vamos a llamar incrementar a este método, como nos decía la consigna, no recibe ningún parámetro, y simplemente lo que va a hacer es incrementar lo que tenemos en contador, más igual 1, ¿sí? Incrementa el valor del contador en 1. Luego, también nos pide otro método que se va a llamar decrementar, y lo que va a hacer este método es decrementar el contador en una unidad. Pero acá nos da una aclaración: el contador nunca podrá tener un valor negativo. Si al decrementar se alcanza un valor negativo, el contador toma el valor 0. Entonces, para eso, vamos a definir acá el método. Sí, también funcionaría con cont más más. Exactamente. Es otro operador para que incremente. Son formas de ponerlo. Si no hubiéramos puesto discount igual a discount más 1. Cualquiera de esas tres formas está bien. Acá vamos a crear el método decrementar. Este método no va a recibir tampoco ningún parámetro, y lo que va a hacer es decrementar el valor del contador, ¿sí? Pero nos pide que tengamos la cautela de que si al decrementarse se convierte en un valor negativo el contador, lo igualemos a 0. Entonces, lo que va a hacer es, vamos a hacer this.cont, menos menos, lo podemos hacer ahí, que es lo que nos decía recién el compañero, ahí lo decrementamos en una unidad, y ahora, con un condicional if, vamos a preguntar, claro, con un if vamos a preguntar, si el contador quedó en negativo, es decir, si es menor que 0, entonces le asignamos al contador, ¿qué valor le vamos a asignar? 0. 0. Exactamente. Y si no, no hacemos absolutamente nada y se decrementó nuestro contador. Bien, con eso ya tendríamos resuelta toda nuestra clase contador, solo nos quedaría probarla dentro del main. Dentro del main entonces podemos crear un contador, llamémoslo set igual a new contador, y este le vamos a pasar el valor 20, por ejemplo. Vamos a inicializar nuestro contador en 20. Podemos llamar a alguno de los métodos, por ejemplo a decrementar, c.decrementar, y podemos hacer una salida por consola para ver qué es lo que pasa de system.u. Claro, ahí con el código de Python, console.log iba a poner. Y acá podemos mostrar el valor del contador es, y podemos mostrar el valor del contador. Para eso podemos utilizar el método get del contador, que es c.getCont. ¿Bien?
con este obtenemos el valor que tiene el contador, y si lo corremos nos debería mostrar el contador en 19. De la misma manera, yo podría acá llamar al otro método que sea c.incrementar, y en este caso nos debería mostrar el valor 21. Bien. Y así sucesivamente ustedes podrían probar con otros valores. Veamos qué pasa si yo ingreso el número menos 5 como entrada, y si lo incremento va a ser 1, porque al ingresar el menos 5 lo pone el contador en 0, como habíamos definido en el constructor, que si el número es negativo, lo inicializa en 0. Bien. Y luego al llamar al método incrementar, lo incrementa en 1, y por eso nos muestra que el valor del contador es 1. ¿Ok? Ahí les comparto el código de esta clase contador, así ya lo tienen, por si alguno todavía no lo tenía. Y vuelvo a preguntar si alguien tiene alguna duda del TP número 2, y si no arrancamos con lo de herencia de la clase de hoy. Ahí les comparto esto y les comparto el mail. Después ustedes pueden probarlos con otros números y ver cómo funcionaría. De nada, Caro, buenísimo. A ponerse las pilas, te falta el TP2 me parece, así que bueno. Pensé que iban a tener muchas preguntas del TP2 porque estaba bastante difícil, sobre todo el ejercicio 5, pero bueno, si no tienen dudas, arranquemos con lo de hoy. Vamos a ver, vamos a abrir las diapositivas. Hagan 5, profe. Dale, lo resolvemos en un ratito, veamos un poquito de herencia, dale. Ok. Vamos a ver. En la clase de hoy lo que nos queda por ver es el último tema de la programación orientada a objetos. Esta sería la tercera clase de teoría, en donde vamos a hablar de herencia, polimorfismo y objetos dentro de objetos, ¿sí? El primer concepto que vamos a ver en la clase de hoy es el concepto de herencia. Con este concepto de herencia, que es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos, junto con el que ya veníamos viendo que era la abstracción, la encapsulación, y el que nos queda ver que es el polimorfismo, completamos todo lo que era la programación orientada a objetos. La herencia es la capacidad que tienen los lenguajes orientados a objetos para extender sus clases, es decir, para que yo pueda hacer uso, heredar atributos y métodos de otra clase a la cual la vamos a llamar superclase o clase base. Y la clase que va a utilizar todos sus métodos y atributos se va a llamar clase derivada o subclase. Bien, acá tenemos, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, tenemos una clase llamada persona, y en donde podemos crear a partir de esa clase persona otras subclases, como por ejemplo alumno y empleado, que van a heredar los atributos y los métodos de la clase persona. Esta herencia en Java la hacemos por medio, utilizando la palabra reservada extends, ¿sí? La sintaxis para declarar las clases derivadas es la siguiente. Es class, el nombre de la clase derivada, es decir, en este caso podríamos poner alumno, y extends de la clase base, que sería persona, ¿sí? De esa manera nosotros podríamos crear empleados que extiendan de persona, o por ejemplo, si nos vamos más a esta rama, podemos crear una clase profesor que extienda de la clase empleado, y lo que va a ir haciendo cada uno de estos, por ejemplo, la clase alumno va a tener todos los atributos y todos los métodos que tiene ya la clase persona, más los atributos y métodos que se definan dentro de esa clase. ¿Bien? A este concepto es el que llamamos herencia. Dentro de cada subclase nosotros vamos a poder redefinir también los métodos que tiene la clase, la superclase. Bien, bueno, acá es lo que yo les comentaba, que lo más común es que se produce la reescritura de un método, ¿sí? Es que podamos reescribir algún método. Acá viene una parte muy importante de la herencia,
que es que en el constructor de la clase derivada se realiza siempre una llamada al constructor de la clase base. Y esta es la primera acción que el constructor va a hacer, y para eso vamos a utilizar la palabra reservada super, ¿sí? Este super nos va a permitir llamar a métodos y atributos de la clase, de la superclase, es decir, de la clase base. Y como lo vemos acá en este siguiente ejemplo, definimos un constructor para la clase alumno, en donde le pasamos un nombre, un apellido, un año de nacimiento, un string que es un grupo y un char que es un horario. Y acá hacemos una llamada invisible a la clase super, y después hacemos la asignación de los parámetros que recibimos a cada uno de los atributos. Lo vamos a ver mejor si lo vemos en el Eclipse con un ejemplo. Yo tengo acá creada ya la clase persona, bien, donde esta clase persona tiene definido un nombre, un apellido, una edad y un domicilio, bien. Tenemos los constructores de la clase persona, uno que es por defecto, este que es el que recibe parámetros y le va asignando a cada uno de los atributos, y un constructor copia. Luego tenemos un método que se llama mostrar, que va mostrando los datos de la clase persona, del objeto persona. Y por último otro método mostrar, que es con el que vimos otro concepto de la programación orientada a objetos, que era que podemos crear métodos con el mismo nombre. Que era la sobrecarga de métodos justamente. Donde este método mostrar lo que hace directamente es mostrarnos el mensaje en pantalla con todos los datos de la clase persona. Ahora nosotros a partir de esta clase persona vamos a poder crear otras clases que van a tener todos los atributos y los métodos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear una clase alumno, como nos mostró en la diapositiva. Vamos acá, New Class, la vamos a llamar alumno. Y acá, como veíamos en las diapositivas recién, para que yo pueda heredar los métodos y atributos de esa clase persona, tengo que usar la palabra reservada extends. ¿Sí? Entonces, alumno va a extender de la clase persona, y eso lo indicamos de esta manera. Con esto ya sabemos que el alumno va a tener un nombre, un apellido, una edad y un domicilio. Bien. Aparte de eso, nosotros podemos crearles otros atributos, como el que yo voy a crear ahora, que le vamos a llamar un string, que va a ser la comisión. Bien. Podemos crear el constructor de esta clase alumno. Acá voy a comentar lo que vamos haciendo. Esta es la definición de atributos. Acá vamos a definir acá el método constructor de la clase alumno. Dale, no te preocupes, ya me fijo yo. Sigo acá en la facu, dale, te mando un besito grande. Bien, vamos a poner entonces un public. Lo que tendríamos que hacer, es buscar la ESA y me gustaría dar una mano para ver qué le interesa a la gente que le demos. Bien, definimos un public alumno. Este va a recibir por parámetro un string con el nombre, un string con el apellido. Vamos a ver un int para la edad, un string para el domicilio y un string para la comisión. Bien, acá vamos a hacer la llamada al super, como veíamos recién, y a este super le vamos a pasar los atributos que tiene la clase persona. Bien, acá entonces yo podría llamar a super, con esto estoy llamando al constructor de la clase persona, y le voy a pasar los parámetros que necesita ese constructor para poder crearlo. Habíamos definido el constructor para persona, en donde recibe un string para el nombre, para el apellido, un int para la edad y un string para el domicilio.
Entonces de alumno yo mando a super y le paso los parámetros que tengo definidos acá en este método, que son edad y domicilio. Domicilio. Y por último, en comisión, le voy a asignar el parámetro que recibimos acá, al cual yo llamé commit. Como ven, de esta manera nosotros acabamos de crear una clase que se llama alumno, que va a derivar de la clase persona, y por lo tanto tiene todos los atributos y métodos de esta clase persona. Acá con la llamada super estamos llamando al constructor de la clase persona, que teníamos definido dentro de la otra clase, y por eso le pasamos los parámetros que necesita este constructor, que eran nombre, apellido, edad y domicilio. Y por último, lo único que hicimos es asignarle a este nuevo atributo comisión el valor que recibimos por parámetro en este método alumno, que es el constructor de esta clase. Bien. Con super ya se sobreentiende que llama al constructor de persona. Exactamente, sí, super nos permite llamar a métodos de la superclase, ¿sí? De la clase de la cual estamos extendiendo, ¿sí? Lo podemos utilizar en este caso para llamar al constructor solamente con super, y le pasamos los parámetros que necesita el constructor de la clase base, ¿sí? O de la superclase. Y si quisiera usar otro método, ¿qué tendría que Podrías agregar? llamar a super punto y el método que necesites llamar. Ya, gracias. Podrías hacer un super punto y ahí podés llamar algún método de la otra clase. Creo que quiere mostrar. Mostrar, ¿ves? Podés llamar a métodos de la otra clase. Ya entendí. Gracias, profe. Bien. ¿En qué íbamos? Volvamos a las diapositivas. Nos habíamos quedado en este tema de la herencia. Vimos cómo podemos definir la herencia, cómo creamos el constructor. Y también vemos lo que nos preguntaba recién el compañero, es que con esta palabra reservada super nosotros podemos llamar a cualquier otro método de la superclase o de la clase base, como por ejemplo acá que hacemos una llamada a la clase imprime, que está definida en la clase superior. Bien. El polimorfismo. Este es otro de los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos, que es la capacidad que tienen los objetos de diferentes clases de responder de forma adecuada al mismo mensaje. Es decir, si alguien quería preguntar algo. Sí, volviendo al tema de la superclase, o sea, ¿conviene definir todos los métodos en la clase superior para después usarlas desde por la herencia? No necesariamente, porque ya lo vamos a ver más adelante, justamente con el polimorfismo. Nosotros a veces vamos a tener creada en la clase madre, en la superclase, vamos a tener definidos métodos, pero cuando heredemos esos métodos seguro que vamos a necesitar modificarlos. Ya lo vamos a ver un poquito con un ejemplo. Pero no, no necesariamente tenés que definir todo en la clase madre, en la superclase. Hablábamos del polimorfismo, que es una palabra que deriva del griego, que significa justamente muchas formas, ¿sí? Es una capacidad que tienen los objetos de responder en forma adecuada al mismo mensaje. Es más o menos lo que veíamos con el concepto de la sobrecarga de métodos. Recuerden que podíamos definir dentro de una clase métodos con el mismo nombre, pero que funcionaban distintos, ¿sí? Es lo mismo que vamos a ver ahora con el polimorfismo, pero fuera de la clase. Nosotros podemos tener, por ejemplo, en la clase persona, un método que se llame saludar, y en el estudiante y en el profesor, que son clases que están heredando los métodos y atributos de la clase persona, podemos redefinir ese método saludar y que funcionen de distinta manera según el objeto del cual lo estemos llamando, ¿sí? Vamos a verlo un poquito. Yo, por ejemplo, en la clase persona,
podría crear un método que se llame saludar y que únicamente y simplemente diga por consola holas. Y podría redefinir ese método en la clase alumno. Public void saludar. Va a tener Profe, el no mismo estamos viendo nombre. la pantalla. Ah, disculpa. Vamos a tener el mismo método. Demostraba que dentro de la clase persona yo puedo tener un método que se llame saludar, que simplemente muestre un cartel por consola que diga hola. Y en alumno yo puedo redefinir ese método, ¿sí? Puedo crear un método que se llame public void saludar. Y aquí que, por ejemplo, te muestre un mensaje que diga por ejemplo, hola, soy un alumno. Bien, este funcionaría diferente entre la clase persona, que tenemos que solo nos dice hola, y en la clase alumno dice hola, soy un alumno. Lo vamos a ver en el mail, vamos a crear objetos de la clase persona y de la clase alumno para ver cómo funciona. Este lo voy a borrar, vamos a crear un objeto de la clase persona, lo vamos a llamar P, es igual a new persona, y recibe por parámetro el nombre, el apellido, y una edad, cualquier domicilio. Y podemos crear también de la misma manera un objeto de la clase alumno. A este lo vamos a llamar A, igual al new alumno. No sé si me tiran un nombre, un apellido. Pablo Camacho. Nombre Pablo, apellido Camacho, una edad. 29. Y por último, un domicilio, inventalo. Wilde. Avenida Siempre Viva. ¿Sabe el número de la avenida Siempre Viva o no? No recuerdo, creo que era 73. No puedo acordar bien. Yo la verdad que no lo sé, pero bueno, sí sé a qué te refieres. Y por último, un string que va a ser que es de la comisión 4. ¿Sí, no? Corríjanme si me equivoco, Pablo Camacho de la comisión 4. Ahí tenemos entonces creado dos objetos, uno de la clase persona y uno de la clase alumno. Y si hacemos la llamada, por ejemplo, a p.saludar y a a.saludar, vamos a ver cómo ante un llamado con el mismo nombre del método funcionan diferentes cada uno de los dos. Por la clase persona solo nos dice hola y por el alumno nos dice hola, soy un alumno. ¿Bien? A eso es lo que hace referencia el polimorfismo, que es la capacidad que tienen los métodos de actuar de diferentes maneras cuando tienen el mismo nombre en los métodos. Por eso yo les decía que era similar a lo que veíamos en la sobrecarga. Nosotros con sobrecarga, dentro de una misma clase, podemos crear diferentes métodos y que pueden tener el mismo nombre, pero capaz que tienen diferentes entradas de parámetros y que funcionan diferentes. ¿Sí? Ok, hasta acá tenemos la clase alumno. Otra forma que podemos definir es, por ejemplo, podemos utilizar el polimorfismo para definir un método que se llame mostrar. ¿Sí? Por ejemplo, el método mostrar lo vamos a definir que sea el tipo void, así no nos arroja ningún valor. Y este método va a heredar lo que ya tenemos en el método de la clase super que nos muestra los datos de la persona. ¿Sí? Entonces, yo en alumno, por ejemplo, podría heredar ese método que nos devuelve un string. Yo podría definir acá un string datos, al cual yo le voy a asignar, y escribiendo cualquiera. Un string datos, una variable
datos de tipo string, a la cual yo le voy a asignar lo que tenemos en este método de la clase persona. ¿Bien? Dentro de la clase alumno, entonces yo podría llamar con super, como les decía hace rato, el punto, y puedo llamar al método mostrar, y le paso por parámetro el objeto que tenemos ahora, ¿sí? O sea, el objeto alumno, le paso ahí y nos mostraría todos los datos dentro de la clase persona, es decir, todos estos datos. Edad, domicilio. Eso nos lo retornaría en un string como nos indica este método, ¿sí? Le podría poner acá ahora una salida que sea... ¿Alguien pregunta algo entonces? ¿Se crea la clase madre? Exactamente, creas primero una clase madre, después las subclases y por último el main. Exactamente que bien. Yo acá, por ejemplo, entonces en este método mostrar de la clase alumno, yo podría mostrar los datos del alumno son... Profe, Sí. puede haber más de... La herencia se puede dar a más de 2 clases, ¿no? No, en Java no se permite ese concepto, es decir, solo podemos heredar de una sola clase madre. No podrías vos heredar de No, alguna... o sea, me refiero de la clase madre puede dar a varias otras clases. Eso sí, pero no podrías Sí, tener sí. que alumno herede de persona y de, no sé, de otra clase, Sí, no, llámese. eso sí sabía. No, yo me Bien, refería buenísimo. a la otra. Sí, la persona puede ser una superclase de varias clases. Ya lo vamos a ver enseguida, vamos a crear una clase profesor también. Bien, le estaba mostrando el método mostrar, vamos a hacer para eso llamado al método mostrar de la clase, de la superclase que era persona, en donde llamé a ese método que era mostrar, que nos devolvió un string, y lo guardé en una variable que la llamé datos, que es de tipo string. Ahora este nos va a mostrar acá por pantalla todos los datos que recuperamos, y también vamos a agregar la comisión. Y la comisión es... Y acá vamos a mostrar lo que tenemos dentro de nuestro objeto alumno. Y con eso ya podríamos mostrar los datos del alumno. Si nos vamos al main, podríamos acá llamar a punto mostrar y nos mostraría los datos del alumno. Los datos del alumno son, acá repetí esto 2 veces, Pablo Camacho, 29 Avenida Siempre Viva 73, la comisión es la CN4. Bien, lo entendieron, y ahí también podríamos ver otra vez el polimorfismo si yo llamara a persona.mostrar y también respondería de otra forma, y estamos llamando a un mismo método pero de diferentes clases, ¿sí? Nos muestra esto, y por otro lado me muestra esto para la clase persona. Bien, se entiende esto del polimorfismo, de cómo podemos tener métodos con el mismo nombre, pero que responden de distinta manera según el objeto desde el cual lo estemos llamando. ¿Ok? Esto es más o menos lo que estuvimos viendo, que podemos crear el método saludar y cómo nos va a responder desde la clase persona y desde la clase alumno y desde la clase profesor, que la que vamos a crear a continuación. Bien, acá hablamos un poquito de las ventajas. Lo de los 4 pilares, los conceptos básicos de la programación orientada a objetos son la herencia, que es lo que estamos viendo ahora, que es la capacidad que tienen las clases de heredar de otras clases, las cuales van a ser clases bases o superclases. La abstracción, que es la capacidad que tenemos nosotros de abstraer todo lo que vemos en la vida real
a una clase y después transformarlo a eso en un objeto. El encapsulamiento, que es el ocultamiento de la información. Recuerden que nosotros dentro de las clases podemos definir métodos como privados y los atributos como privados, y que solo se pueden acceder desde la propia clase y no desde afuera. Y el polimorfismo, que es el cuarto, que nos permite crear métodos con el mismo nombre y que van a actuar de diferentes maneras según el objeto del cual lo estemos llamando. Esto del polimorfismo nos da la ventaja a los programadores de separar las cosas que cambian de las que no, y de esta manera hacer más fácil la ampliación y el mantenimiento o la reutilización de los programas, y también nos da una respuesta más rápida. Yo, cuando estábamos viendo acá el tema del polimorfismo, vimos que tenemos ya creado un método mostrar en la clase persona, y que cuando yo extiendo a alumno, yo lo redefino a ese método mostrar y agrego el atributo que tengo dentro de esta nueva clase. Bien, y nos da una respuesta más rápida a que yo primero tenga que mostrar los datos de la clase persona y luego los datos de la clase alumno. Directamente puedo unirlos a los dos, redefinirlo dentro de la clase extendida y crear un solo método mostrar. ¿Se entiende eso? Es lo que veíamos ahí. Y por último, el último concepto que nos queda ver es el de objetos dentro de objetos. Recuerdan que en la clase anterior había un ejercicio, no me acuerdo si era el 2, en donde ustedes tenían que definir un titular de cuenta que tenía que ser de la clase persona. Yo, cuando los separé en grupos, los dejé trabajar y les permití que lo definan como un string, pero realmente ustedes tendrán que haber creado ese titular como de tipo persona. Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a crear una nueva clase que va a ser la clase profesor. Bien. Vamos Profe, a ¿puede crear compartir la el clase main? profesor, en donde este profesor también va a extender, que es otro de las preguntas de su compañero. Nosotros de la clase persona podemos extender a muchas clases, ¿sí? Puede ser superclase de varias clases. Este profesor va a tener también asignado una comisión. Vamos a definir un private string comisión. Y como vemos acá, hereda los métodos y atributos de la clase superior, que es la clase persona. Definimos entonces el constructor. ¿Sí? Definimos un public profesor. Y este public profesor no recibe sí recibe parámetros. Vamos a recibir un string para el nombre, un string para el apellido, para la edad, y un string para el domicilio, y un último string para la comisión que va a tener asignada el profesor. Acá otra vez, como les decía recién, llamamos a la clase super, llamamos a super, y le pasamos los parámetros que necesita el constructor de la clase madre o de la superclase, que era el constructor de la clase persona, que necesita todos estos atributos. ¿Bien? Entonces, de profesor le vamos a pasar el nombre, el apellido, la edad, el domicilio y fin. Nada más. Y por último, le vamos a poner a comisión el valor que recibimos para la comisión. Bien, de esa manera definimos acá una clase que es profesor, que solamente tiene, aparte de los atributos de la clase persona, un string que es la comisión. Dentro de esta clase profesor también podríamos redefinir el método mostrar de la clase persona, o también un método saludar para ver lo que era el polimorfismo. ¿Bien? Sí,
Sí, porque para el constructor, nosotros cuando heredamos, va a heredar todos los atributos y los métodos de la superclase. De todas maneras, nosotros podríamos utilizar el constructor que es por defecto y definir que creemos un profesor y que no le asignemos absolutamente nada. Es el otro constructor, el otro tipo de constructor que tenemos, y luego podríamos crear un método set en donde simplemente le asignemos la comisión, ¿sí? Pero sí, siempre que creemos con los parámetros, recibiendo parámetros, con super le vamos a tener que mandar todos los parámetros que tiene definido el constructor de la superclase, para que lo cree de esa manera. Bien. Muy bien. Creamos entonces un alumno y estamos por ver lo que es el concepto de objetos dentro de objetos, que es lo que yo le decía el otro día. Nosotros podríamos a un alumno asignarle un profesor, ¿sí? Podríamos definir entonces dentro de la clase alumno un dato, un atributo de tipo private que sea profesor. Y que lo llamemos profe, por ejemplo. ¿Sí? Y acá, dentro del constructor, deberíamos pasarle ese parámetro también. Le pasaríamos un objeto de la clase profesor, que lo vamos a llamar profe, y acá también hacemos esa asignación. Es decir, nosotros creamos la clase y ya van a ser un tipo de datos como un string, como un int, y lo podemos utilizar como lo vemos aquí, ¿sí? Y podemos meter objetos dentro de un objeto. Acá estoy metiendo el objeto profesor dentro del objeto alumno. ¿Se entiende este concepto? Entonces yo aquí, en this.profesor, le asigno lo que recibió por parámetro. Bien. Entonces, aparte de la comisión, podría mostrar acá. Profe, si yo no se lo Sí. paso por parámetro, ¿no lo puedo usar después a ese atributo? Y no, porque estaría nulo si vos no le pasás el parámetro de ese. Y deberías definir un constructor que no reciba ese parámetro también, porque si no, no lo podrías crear. O sea, en tiempo de ejecución no se puede crear ningún atributo. O sea, sí o sí hay que definirlo antes. Claro, vos definís el constructor con estos parámetros, ¿sí? Con todos estos parámetros. También podrías definir un constructor otro constructor aparte que no tenga este parámetro, ¿sí? Y en ese caso sí podrías crear, luego cuando vos llames al objeto, llamarlo, pero sin asignarle un profesor, por ejemplo, o si le quitas creas otro constructor y no le pones edad, no le pasaría la edad y después por medio de un método set lo podrías cambiar, modificar ese atributo. ¿Se entiende un poquito eso, no? ¿O queda medio? Sí, sí. Bueno, les decía entonces que después en el método mostrar podríamos también mostrar que el profesor es, acá pueden poner el profesor es 2 puntos y acá podríamos llamar a dis.profe. Y no sé si nos permite un get. No tenemos definido dentro del profesor, vamos a definir un get nombre, por ejemplo. Vamos a definir un public. Sería un string. Get nombre. O el de la clase persona directamente lo podríamos heredar. Get nombre. Y que nos retorne el nombre del profesor. Nombre.
Tenemos el saludar. Tendríamos que irnos un poquito más arriba. Ahí está, get number. Así nos permitió llamar a ese directamente. Bien, dentro de alumno podríamos tener this punto y acá llamar a get nombre y nos devolvería el nombre del profesor. Lo veamos dentro del main. Nos tira un error. En el constructor de alumno. No está definido. String. Nos tira un error en este constructor de la clase alumno, pero veo que está bien definido. Bueno, acá entonces podríamos mostrar, por ejemplo, la comisión del alumno y podríamos llamar al método mostrar del profesor, si no, deberíamos crear un método disprofe.mostrar y nos mostraría los datos de esa persona, por ejemplo. Como para hacerlo más simple. Me sigue tirando un error en esto, pero no entiendo por qué. Tenemos un string, todos string. Acá es el problema. Me falta pasarle el profesor. Vamos a definir entonces a este como profesor. ¿Se entiende cuál es el error que yo tengo definido en el constructor? En el constructor de alumno tengo definido que le tengo que pasar un string, un string, un in, un string, y un objeto del tipo profesor, y yo dentro del main no lo estaba haciendo, ¿sí? Creé el alumno y le pasé solamente hasta el string comisión, me faltaba pasarle un profesor. Vamos a crear un profesor, lo vamos a llamar P, que va a ser del tipo mi profesor. Estos van a ser mis datos y me falta asignarle una comisión. Le vamos a poner la CN4, que es nuestra comisión, y yo aparte acá le voy a pasar P, que es el profesor que le acabo de crear. Podría llamar entonces a alumno mostrar y me va a mostrar todos los datos del alumno, incluidos los del profesor que tiene asignado. Los datos del alumno son Pablo Camacho tanto, la comisión CN4 y los datos del profesor. Acá me faltó ponerle a ese mostrar, que son los datos del profesor dentro del enunciado, y así nos muestra los datos del profesor. Con eso tendríamos ya el concepto de lo que es meter un objeto, como el que yo estoy metiendo acá, que es profesor, dentro de otro objeto que es alumno. ¿Se entiende esto o no? Este ejemplo lo teníamos con el ejercicio, creo que 4 del TP2. No sé si alguien lo tiene a mano, así lo vemos más con ese. Era... El ejercicio 2, profe, creo que. El 2 era, ¿no? Sí. Era el ejercicio 2 del TP2, en donde le pedían que creen una clase llamada cuenta, que tenía un atributo titular que era de la clase persona, y una cantidad que podía tener decimales. ¿Ustedes lo resolvieron ese ejercicio? ¿Alguien lo tiene el código de esa clase cuenta? Si quieren lo vemos desde ahí, así ven cómo es el concepto de objetos dentro de objetos. Bueno, con eso tendríamos ya cerrado lo que es todo el concepto de la programación orientada a objetos. Si quieren, nos tomamos un break de 5 minutitos y resolvemos algún ejercicio del TP2 que les haya quedado inconcluso, que lo vean medio complicado. Yo lo tengo acá, el TP2. O si les quedó algún concepto. ¿Nos pasa el código, profe? ¿Cómo? ¿Nos pasa el código? Dale, ahí les comparto el código, dame un toque.
De alumno, Vamos. profesor y del main también. ¿El de persona lo necesitas? Yo lo tengo, no sé si lo tienen los compañeros. Dale, ahí les comparto todo igual, cosa de que... tengan todo completo y... ¿Y por qué no? Ese es el de la clase persona. El de la clase alumno. Ustedes también podrían ir jugar un poquito con los enunciados de los mostrar, de lo que creamos acá, un profesor. Y el mail. Bueno, a este le comparto ahí. Ahí tienen todo el código para que lo revean, lo utilicen. Y nos tomemos unos 5 minutitos. Yo voy a buscar un poco de agua al baño y en 5 nos vemos de nuevo. Sí, ahora que volvamos mandamos el código de asistencia, tranqui, que ya se los mando en cuanto volvamos. Denme 5. Nos vemos en 5, chicos, y 10 estamos de vuelta. ¿Quieren que veamos? Y no sé qué dudas te quedaron. Kevin es el que marcó. Si me pregunta, todo bien. Yo mientras tanto voy rescatando el código para que le pongan a la asistencia el día de hoy. Que tiene que estar por aquí. A ver. Pum, pum, pum. Ahí les comparto el código de la clase. Kevin marcó ahí, nos marcó algo con unas flechitas rojas. No sé a qué hace referencia. Si nos dice, podremos saber. Y bien, en esta segunda parte de la clase, ya vimos todo lo que eran los conceptos de herencia y polimorfismo y de objetos dentro de objetos. Les había dicho si les quedó alguna duda respecto al trabajo práctico 2, y si no tienen dudas ya estaríamos liberados, o si quieren revemos un ejercicio en particular que les haya quedado pendiente. Vamos a ver más difícil. ¿Qué? Ah, me está mandando un mensaje Sebastián. ¿Podemos ver uno difícil? Ah, vos decís con respecto a la asistencia de la clase anterior, ¿no? Sí, todavía no se lo envié porque ¿se acuerdan que tenía unos problemas? Bueno, ya lo voy a hablar con la gente de mis programadores para ver cómo lo solucionamos, pero no sea un problema que ya se lo vamos a solucionar. Bien. Rever. Seba, dale, eso ya lo voy a hablar yo ahora con Lorena o con alguno de los chicos y vamos a ver cómo lo resolvemos, no te preocupes. Edith, profe Rever, qué querés rever todo lo que vimos hoy o qué te interesaría más? Hoy no habló Edith. Edith es una chica que siempre habla, ¿no? Que me entretiene con las preguntas. Marinés. ¿La profesora se refiere a mí? Marinés, estoy ella, enferma. Marinés, sí, No, es la que habla siempre. estoy enferma, por eso mucho no hablé. Te vi a Tengo una gripe oscuras hoy, tremenda. cuando encendiste la cámara. Ahora la No, apagaste. lo que pasa es que viajé y no estoy en mi casa, pero estoy en Uspallata, en Mendoza. Ah, mirá, qué lindo, Mendoza, no Y- conozco, pero me Y el internet es malísimo, pero aparte me agarró una gripe, estoy tremendamente mal, perdón. Bueno, Edith.
No, a mí lo que por ahí me interesaría mucho es el tema de, lo que por ahí me traba es el modo muchas veces del eclipse, ¿no? En sí, cuando se hacen muchas clases, el otro día se me volvió a salir de la vista previa, ¿no? Vio cuando uno crea los paquetes o crea, por ejemplo, los proyectos, a mí se me salió, había puesto uno que era PO, ¿no? Y había puesto varios ahí, varias clases, y después cuando las busqué en vista previa no estaban. Y no sé cómo devolverle el archivo, porque si quiero crear otro igual, me dice que no, que ya está creado, pero no me da la alternativa. No lo ves de aquí, poder digamos. Exacto. Eso es lo que por ahí muchas veces me traba, perdón. Habría que ver acá qué es lo que tocaste. Sí. Me pasó algo parecido a mí, sino es como que cuando uno abre el Eclipse, el lugar de trabajo es como que se me corrió. Bien, acá había una opción que es en Windows. En Appearance, ustedes pueden poner alguna de estas opciones o Row View. Y acá esto se llama Package. Package Explorer. A ver, prueben con eso. Entren a Windows, Row View, Package Explorer. Y díganme si se les soluciona el problema o no. Si es que están en una compu, con eso podrían ver todo el Explorer. Ahora intento, aguarden un momentito. Escribí, Marina, escribí porque si no te está forzando mucho la voz. Bien, ahí en Package Explorer te debería aparecer de nuevo todo esto para que veas todos los paquetes que tenés creados. O quizás que hiciste acá en Tape, tenés ahí los dos y podés ver uno o otro. ¿Ves? Bueno. Decime si te funciona. Aguárdame. Había otro compañero que tenía la misma duda, a ver si con esto lo solucionan. Profe, me pasó a mí algo parecido, que estaban todos los puntos Java, pero no podía abrirlo, no sé qué problema tenía, estaban vacíos. Y el problema es que el lugar de trabajo, o sea, la carpeta donde uno guarda las cosas, se me había cambiado el destino o el origen. La habías modificado cuando creaste el proyecto. Capaz que cuando hiciste File, New Java Project, quizás que cambiaste acá en el browser, pusiste un nombre cualquiera y cambiaste... La localización, creo que fue el problema mío. Claro, cambiaste la localización. Si vos haces clic acá, podés crear una nueva localización. Yo los creo siempre en el mismo lugar. Quizás que ese era el error tuyo, puede ser también el de Marines, pero me duele más a que ella no está viendo el explorador de archivos. Bien. ¿Alguna otra consulta que tengan? Si no, nos vamos a ver todos el partido de Boca, incluso Sebastián, aunque sea hincha de River. Disfruto últimamente. Sí, yo le voy a mandar un poquitito de frío de acá de Mendoza. Estoy esperando con ansia el partido para ver cómo juega Boquita, porque el sábado tuvo... ¿Algún modelo de prueba? Nos dice Alejandro. No tengo ningún modelo de prueba, Alejandro. Las preguntas pueden ser como, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Cómo se llama la super? No, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo respondería? Quizás que te pueden poner un public saludar para una clase persona y un public saludar para la clase alumno, y que creen un objeto de la clase persona, así como hicimos en el main, y supongamos que te pongan esto, que te pongan a punto saludar, y que vos tengas que responder cuál sería la salida de esto. En este caso, ¿cuál sería la salida? Holas o hola, soy un alumno. No, Sebastián me está preguntando un montón. ¿Quién fue el creador de cada? No, eso no se va a preguntar. Eso es muy teórico. Las preguntas no van a ser de ese estilo, ni siquiera nosotros lo vimos en las diapositivas, así que despreocupate que eso no.
O si no, una pregunta random. A ver, Alejandro. Ujú. Claro, acá Kevin hizo ya el curso de 1000 programadores de Python y nos dice que le daban 4 opciones de un código y tenías que decir cuál era la correcta. El código, eso sí van a tener que tener en cuenta muy bien. Los ejemplos son más o menos como lo que yo les expliqué. Capaz que le dan un código con toda la clase persona, toda la clase alumno, y va a haber polimorfismo, es decir, va a haber métodos con el mismo nombre, y ustedes van a tener que decir, por ejemplo, cuál es la salida de a.saludar. Ahí van a tener que ver bien la sintaxis del código que le pase. Sí, te aportaría bastante si lees un poco de la programación, te aportaría para vos como programador, digamos, pero para lo que es el examen, no. El examen va a ir de lo que vimos durante las clases. No se preocupen que no va a haber ninguna pregunta descolocada. Va a ser más todo lo que vimos en la clase. Pero sí te aportaría un montón a vos como programador. En respecto a eso, recuerden que el día viernes 29 está la clase de Cristian Ballesteros. Ese profe es muy bueno, así que si pueden asistir de 19:30 a 21, van a tener la clase con él. Eso es lo que preguntaba recién un compañero, Alicia, respecto de la clase del feriado del jueves de Pascua. No todos pudieron participar. En tu caso, que vos no participaste, sí deberías escribir un ticket a 1000 programadores y explicar el motivo por el cual no pudiste participar. Otros chicos me decían que yo no había pasado todavía la asistencia, y es verdad, todavía no lo hice porque tuve problemas con la grabación de esa clase, pero ya lo voy a tratar de solucionar. Me quedé sin espacio en la compu, así que no se terminó de grabar. Ese fue un error mío, pero bueno. Bien, ¿tienen alguna otra consulta que quieren que veamos? Algo antes de que terminemos. Ahí, profe, cuando muestra en saludar, cuando muestra al profesor, ¿cómo lo muestra? Ramiro, Medina, ¿y qué más muestra? ¿Nada más? No creamos un método saludar para profesor, pero podríamos crear un método saludar dentro de la clase profesor. Porfa, Kevin, si podés borrar lo que marcaste vos, sería buenísimo. Por ejemplo, podríamos crear un método que sea saludar ya desde la clase profesor. En público voy saludar, no va a recibir ningún parámetro, y simplemente lo que va a hacer es mostrar un mensaje por pantalla que diga hola, soy profesor. Y esto es otro ejemplo de polimorfismo, en donde desde llamando de otro objeto un método con el mismo nombre responde de diferente manera. Hola, soy un profesor, punto y coma, nada más que eso. Y si nos vamos al main, puedo crear un método, llamar al método saludar desde el alumno o desde el profesor, y vemos cómo responde de diferentes maneras, llamándolo de un objeto o de otro. ¿Lo ves ahí, Sebastián? Sí. Buenísimo. Bedel hereda de persona, exactamente. Cuando teníamos acá en las diapositivas, eso, hay un compañero que está hablando de las diapositivas, en donde tenemos un ejemplito, en esta diapositiva creo que es, tenemos una superclase que es persona, y de ahí tenemos las clases extendidas que son alumno y empleado. Y de empleado incluso tenemos otras clases, otras subclases que son Bedel y profesor. ¿Sí? Entonces Bedel va a heredar todos los atributos y métodos de empleado, y por transitividad va a heredar todo lo que ya tiene persona. ¿Sí? Es como que va heredando todo lo que tiene para arriba.
Sí puede pasar eso. Bien, chicos, vamos a ver entonces el día jueves el trabajo práctico número 3. Es el último trabajo práctico previo al parcial, que es el día 6 de mayo. Yo, como les decía, utilicen la clase del profe Cristian Ballesteros, ya les compartí el código para que ingresen, va a estar por Zoom y en vivo por YouTube, también va a quedar grabado en el canal de 1000 Programadores, así que utilícenla y les va a servir para tener 2 asistencias, sobre todo para aquellos que no pudieron asistir el otro día a la clase cuando fue el feriado. Así que buenísimo, si pueden asistir, tienen ahí 2 asistencias a favor. Y por mi parte ya no tengo más que comunicarles. El día jueves vamos a... No sea malo, Alejandro, vamos Boquita, vamos a ver qué pasa hoy con Boca. Los veo el día jueves, vamos a empezar a resolver el trabajo práctico número 3. Y... No, el día jueves vamos a ver el último trabajo práctico del módulo 2. Pero también después vamos a tener una semana de repaso en la que vamos a ver un poco de todo, así que tranqui, vamos a tener más tiempo antes del parcial. En la semana, la primera... Sí. Lo molesto por última vez. ¿Podría volver a compartir el link del profesor Ballesteros? Dame un toque, eso lo tengo dentro de mi WhatsApp. Gracias. En notas. Ahí les comparto eso, así recuerden el viernes, pónganse una alarma a las 7:30 de la noche. Compártanlo en el grupo, yo no sé si lo compartí en el grupo a esto, pero estaría bastante interesante, ahora se los paso de todas maneras. ¿Están todos en el grupo o no? Yo ahora ya sí estoy, ya estoy. Bueno, los que no están en el grupo, ahí tienen el link, cópienlo, y también se los acabo de compartir en el grupo de la Comisión 4, así que ya lo tienen por los 2 lados. Es el día viernes 19, el día viernes 29, de 19:30 a 21. Yo, si fuera alumno, lo más importante sería que van a tener 2 asistencias a favor. ¿Sí? Si yo quisiera faltar a futuro o ya falté, voy a tener 2 asistencias, así que eso está bastante copado. Y van a hacer una revisión del módulo 1 y 2. Así que, bueno, chicos, por mi parte nos vemos el día jueves. Preparen, tengan a mano ya el trabajo práctico nuevo, que es el 3. Y bueno, que te recuperes, Edith. Te recuperes y que tengas un buen Gracias, día. profesor. Muchas gracias. Nos vemos el Un día abrazo jueves, a chicos. todos. Saludos a todos. Chao, chao. Chao, profe.